abrir sus Biblias en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 6, justamente en el retiro de hombres. Me tocó para la ocasión hablar sobre el hombre y sus finanzas, y de alguna manera dije, esto obviamente no implica solamente para los hombres, es algo que también va en conexión con las familias, con las mujeres, en todo sentido. Las finanzas afectan, o de alguna manera uno tiene que tener una perspectiva correcta acerca de las finanzas, y bueno, esto era algo importante considerar para todos. Así que le pido disculpas de ya disculpas no, pero los hermanos que ya me escucharon en el retiro de hombres, algunas de las cosas la van a escuchar, pero bueno, nunca está de más volver a refrescar estos temas. Es importante, porque la Biblia habla acerca de las finanzas muchísimo. ¿Qué es esto? Pues eso es lo que explicamos en su momento. ¿Qué son las finanzas? Bueno, hay un diccionario de economía que habla que las finanzas son justamente, tengo problemas con él. Las finanzas son justamente el área de la economía que estudia justamente el funcionamiento de los mercados de valores, lo que es el dinero, los valores del dinero, el tema de no solamente el valor del dinero, sino el valor en el tiempo del dinero y el coste de capital. Y en función de esto se ha escrito innumerables libros, tanto seculares como del ámbito cristiano. Se han escrito muchos libros para enseñarnos cómo manejarnos en estas áreas. Por eso no vamos a entrar en detalle, y como le decía a los hermanos en Puerto Madryn, no me traje ni una pizarra ni un PowerPoint para enseñar acerca de finanzas, porque tampoco es mi área. La economía, quizá el hermano Nicolás nos puede en algún momento dar un poco de cátedra sobre el tema. Pero no es el tema, porque cómo manejar el dinero, cómo invertirlo, qué gastos considerar, cómo organizarme en función de lo que es, de lo cambiante y de lo volátil que es la economía, y principalmente nuestra economía. De eso podemos hablar hasta el cansancio. Podemos juntarnos a comer y hablar hasta el cansancio del tema. De hecho, hasta hablamos de esto permanentemente. Hablamos de nuestros trabajos, hablamos de lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Es un tema que nos sale naturalmente. Cuando estamos con amigos o con compañeros de trabajo, hablamos de eso. Naturalmente nos sale. Hablamos de que si estamos usando, cómo estamos usando el dinero, si estamos construyendo, si vamos a cambiar el auto, si te vas a comprar un celu nuevo, si te vas a comprar un libro nuevo. Así, y hablamos. Las finanzas están como permanentemente. Es algo que lamentablemente muchas veces inunda nuestro pensamiento. Cuando la gente incluso habla de política en función también de la economía. Muchas veces no se piensa en los políticos o en determinado gobierno, no se piensa en los efectos éticos que ha tenido un determinado gobierno, sea cual sea el color del gobierno. Pero no se piensa en eso, sino que muchas veces a las personas les importa su economía, no les importa la corrupción que haya en un gobierno, o al elegir o al ir a votar, no le importa si un gobernante es corrupto, mientras no le afecte en el dinero que gana, no le afecte el bolsillo, no le importa. Y muchas veces es muy triste, pero muchos cristianos caen en eso. Ahora bien, pensando como hijos de Dios, pensando en el manejo que hacemos de las finanzas y pensando en cómo el Evangelio ha afectado ese tema, ese área, principalmente en nuestra vida, uno tiene que poner en perspectiva todo esto, porque no nos podemos manejar como el mundo se maneja. O sea, el ciudadano del reino de los cielos ya es diferente, y Dios ha cambiado. No solamente ha cambiado su vida, sino que ha cambiado sus afectos, su corazón, y entonces
Es importante darle una correcta perspectiva a todo esto. Y nuestro Señor Jesucristo ha hablado mucho de esto. De hecho, es muy llamativo esto, pero junto con el tema del infierno, el tema del dinero ocupa el segundo lugar de los temas más recurrentes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante. Muchas veces, si uno revisa las enseñanzas de nuestro Señor, las parábolas, las cosas que los relatos o las imágenes que usa el Señor Jesucristo, muchas están relacionadas con las finanzas. Uno piensa en las parábolas e inmediatamente piensa en algo financiero. Y es muy llamativo esto, que el Señor lo use tan seguido. En este conocido Sermón del Monte, acá en Mateo capítulo 6, nuestro Señor apunta mucho más allá de las finanzas, y eso es importante también mirarlo. El Señor apunta mucho más allá y va directo al corazón del asunto, al punto que realmente afecta. En primer lugar, uno no puede, obviamente, obviar el contexto del sermón. Y viene hablando en el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, viene hablando del problema de la hipocresía religiosa. Y por eso da las imágenes de la limosna, de la oración, del ayuno, la hipocresía religiosa. Estos son ejemplos, elementos ceremoniales que se convierten en piedad religiosa para ostentar, para mostrar. Y eso es lo que el Señor dice: guárdense de no hacer tal cosa, tal otra, para mostrarse, para ostentar. ¿Por qué? Porque es algo que no condice con lo que hay en el corazón. No, traten de no hacer esto, guárdense de hacer esto, de hacer la justicia de ustedes delante de los hombres. Pero Jesús ahora, desde el versículo 19, advierte, y este de alguna manera es el tema del pasaje, advierte contra los pecados de la codicia, el materialismo y la preocupación que se derivan de estas prioridades equivocadas. Prioridades que para el mundo son normales. De hecho, va a decir el Señor Jesús en el versículo 32 del capítulo 6, los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, el mundo se maneja de esta manera. Pero las prioridades, estos afanes de este mundo, son muy diferentes a lo que es el cristiano. El cristiano ha sido cambiado y entonces ahora es ciudadano del reino, un reino que exige una lealtad inquebrantable a los valores del reino. Por eso habla desde el versículo 19 al 24 de esa exigencia, la lealtad al rey, y desde el versículo 25 al 34 una confianza hacia ese rey que en definitiva es nuestro Padre Celestial. Muy importante. Por eso el reino de los cielos como tal exige de sus ciudadanos cierta identidad y cierto estilo de vida que corresponde a esto que va a mencionar nuestro Señor, puesto que uno ha sido incluido en este reino por el Señor. Ahora la persona, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, adopta el punto de vista de ese reino. Tiene ese punto de vista. Un punto de vista que no está dictaminado por una institución humana, sino que está dictaminado por el Rey mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que estas cosas que va a mencionar el Señor están dadas para sus hijos, no para el incrédulo. Por eso lo va a separar después. Los gentiles buscan estas cosas, pero esto es para los hijos de Dios. Y esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Vamos a leer versículo 19 al 34 y luego oramos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que en esta tarde, Padre, tú hables a nuestras vidas, refresques conceptos y verdades que afectan realmente esta vida que nos has regalado, Señor. Qué precioso saber de que tu consejo en tu palabra es para tus hijos, Señor, y también tu palabra está dando luz a aquellos que aún no creen, Señor, para que vuelvan en arrepentimiento y fe hacia ti, Señor. Eso también rogamos. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que tú obres como solo tú puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dijimos que Jesús advierte contra los pecados de la codicia, el materialismo y la preocupación, que se derivan de prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Las prioridades que para el mundo son normales. Esto es normal para el mundo. Estos son los afanes del mundo. Y esto es normal. Pero entonces ahora Jesús nos advierte. Ahora, como hijos de Dios, como ciudadanos de este reino, en su gracia necesitamos comprender la importancia de nuestra identidad y bajo esa identidad poner en perspectiva principalmente este tema de las finanzas, o más bien, que es lo que, porque Jesús acá no está hablando necesariamente de las finanzas puntualmente, sino está hablando de nuestro corazón, y está ahí el problema. Ahí está el problema, en nuestro corazón. Por eso, en primer lugar, habla acerca de la lealtad al rey. La lealtad al rey, versículos 19 al 24. Como dijimos, usted puede encontrar mucho material acerca de finanzas, muchísimo. Planes para organizarse, consideraciones que son útiles. Algunos libros son muy útiles y les mencionaba a los hermanos allá en Madrid que hay un libro que se llama Finanzas Bíblicas, del pastor Héctor Salcedo, y bueno, varios se reían porque decían que es pariente tuyo y por eso lo estás promocionando. No, nada de eso. El pastor Héctor Salcedo es de la IBI, con el pastor Miguel Núñez. Es un material muy bueno. Finanzas Bíblicas se llama. Es buen material, escrito por alguien que sabe del tema. Héctor Salcedo es economista, ha trabajado mucho tiempo en el tema, es pastor y hace un trabajo equilibrado y muy práctico acerca del tema. Y justamente acerca del dinero, este autor cita a J.C. Ryle y dice acerca del dinero: el dinero es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso,
hay dolor en su pérdida, 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Fin de la cita. El dinero. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. El Señor acá usa metáforas, una serie de metáforas, para hablar de esta lealtad al reino de los cielos y al rey mismo, y usa esta metáfora del tesoro. Es importante no hacer absolutos de ciertos pasajes, y este es uno. Cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, decíamos, bueno, este le encanta a aquellos que son medios haraganes y que no les gusta el laburo. Ok, no me hago tesoro en la tierra, perfecto, me tiro, porque el Señor lo dijo, no me tengo que hacer tesoro en la tierra, ¿para qué me voy a afanar? Y le encanta, pero no, o sea, hay que ser equilibrado, y la palabra de Dios es equilibrada. De hecho, hay pasajes donde claramente se nos manda a trabajar, a ser diligentes en esto. Por ejemplo, Proverbios 6 habla de cómo la hormiga es previsora, y hay que trabajar, a considerar. Incluso 1 Timoteo 5:8 habla de la provisión para los de su casa. O sea, uno tiene que ser diligente en esto. Conocemos el pasaje de 2 de Tesalonicenses 3:10, muy conocido, que habla de que el que no trabaja tampoco coma. O sea, está mal decir, bueno, si el Señor dijo no hagáis tesoro en la tierra, no tengo que trabajar, o no tengo que preocuparme en esto de trabajar, sino que no, hay que ser equilibrado y ver que la Biblia habla de la importancia y la diligencia de trabajar. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, y esa es la orden de Pablo a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa actitud, dice Pablo, lleva a una vida desordenada. Y entonces es importante considerar esto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús acá en Mateo 6 entonces? El Señor le preocupa principalmente el egoísmo. El egoísmo de los valores equivocados. Sus discípulos, los ciudadanos del reino, no deben acumular tesoros para sí mismos. Eso está diciendo Jesús. Deben preguntarse honestamente dónde está el corazón de uno. ¿Dónde está mi corazón? A la hora de estos tesoros, de compararlo con estos tesoros. Porque las acciones externas de uno deben proceder de corazones nuevos. El problema está en el corazón, no está en el dinero, no está en lo que hago o no hago, sino que esas acciones externas deben proceder de mi corazón cambiado por el Señor. Ahí está. La madurez en el Señor es lo que precede. ¿Se da cuenta? Precede a la madurez en cualquier área de nuestra vida. Llámese área de las finanzas, o área del matrimonio, de cómo ser padre, bueno, todos los temas que vimos en el retiro de hombres. Cualquier área, lo que le precede es nuestra madurez en el Señor. Una madurez que el Señor nos permite crecer porque ha cambiado nuestro corazón, y entonces el Evangelio tiene un efecto. Por eso principalmente, y había un hilo en cada charla que se dio en el retiro acerca de cómo está nuestro corazón, cómo está el corazón de uno. En este caso, las finanzas, acá hay un principio que se aplica, porque uno puede ser un buen esposo, puede ser un buen padre, madre, esposa, empleado, miembro de una iglesia local, pero si su corazón no está alineado a la voluntad de Dios, a la voluntad del Rey, va a ser puras obras humanas, que en definitiva a la corta o a la larga se va a desvanecer y va a ser más de lo mismo. Rápidamente nuestro corazón se divide cada vez que pensamos en algunos temas de lo cotidiano, especialmente en el de las finanzas, porque pensamos en el corazón de uno piensa, bueno, esto es del ámbito secular, y decimos, bueno, las finanzas es algo del ámbito secular, ¿no? ¿Por qué hay que mezclarlo? Pero Dios no hace esta distinción de secular espiritual. En ningún lado en la Biblia habla de que, bueno, uno piensa en los hijos de Dios o en su iglesia y tienen un ámbito espiritual y uno secular. No, todo lo que hacemos, por más que secular que sea, se hace delante de Dios. Siempre. Todo lo que usted hace, mi hermano,
lo hace delante de Dios. Usted no tiene, como decíamos, no tiene una vida espiritual, no tiene una doble vida. Y usted me puede entender cuando hablo de doble vida. ¿Sí? En el mundo muchas personas viven dobles vidas. En su matrimonio viven dobles vidas, en donde pasa una cosa u otra y de repente explota eso y hay una doble vida, un adulterio, por ejemplo. Bueno, acá en lo espiritual podemos pensarlo, y de hecho la Biblia habla del adulterio espiritual del pueblo de Israel en su momento, pero también de los cristianos. Uno tiene que tener cuidado de eso. Usted no tiene una vida espiritual. Está mal preguntarle cómo anda tu vida espiritual, porque enseguida dividimos y decimos, bueno, en mi vida espiritual ando bien, en lo secular, y es como que dividiste, y no, está mal eso. Usted no tiene una vida espiritual o una doble vida, usted tiene una nueva vida en Cristo. Y entonces toda su vida está afectada por el Evangelio. Por eso dice el Señor acá, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque son perecederos, porque se desvanecen, tienen esta maldición de la temporalidad, de las circunstancias que nos pueden hacer perder estos tesoros o que se arruinen. Acá en la época de Jesús era importante, eran bienes específicos. Habla de la polilla en primer lugar, y acá se puede pensar en vestidos de lujo, que la polilla lo podía comer y deshacerlo. Se habla del orín, que está acá relacionado con el óxido y de qué manera el orín afectaba a los metales preciosos y entonces se podían corromper. Y también menciona el tema de los ladrones, de la inseguridad, que quizás es el único tema que se puede conectar con nuestra actualidad. Pero el Señor no le da la importancia a los medios de pérdida, a cómo se puede perder, sino a que realmente estos tesoros terrenales son vanidad. Son vanidad. De ahí que el Hijo de Dios, el ciudadano del reino, debe hacerse tesoros en el cielo, aquellas cosas que son resultado de lo que Dios aprueba y de lo que vamos a recibir en el reino consumado. Eso es tesoros en la tierra, tesoros que no están sometidos a este tema de la temporalidad, de la corrosión, del robo, ni siquiera al tema de la inflación que vivimos acá en Argentina. No tiene nada de eso, no tiene esos efectos. Y acá Jesús no está condenando a la riqueza o al dinero en sí mismo. No está diciendo, bueno, no tienen que tener plata. Bueno, hermano, listo, largo todo. No está diciendo eso, está diciendo otra cosa. Está transmitiendo de alguna forma lo que Pablo transmite en 1 de Timoteo 6:10, cuando dice que el amor al dinero es ese amor la raíz de todos los males. O sea, el problema no es el dinero en sí, sino el amor de uno. Ahí está el corazón. Ahí está el corazón de uno. Es necedad poner nuestro corazón en esas cosas, porque mi hermano, cuando usted y yo muramos, vamos a llevarnos exactamente lo mismo que trajimos a este mundo. ¿Usted recuerda lo que trajo a este mundo? No, porque no recuerda cuando nació, porque si no sería muy perturbador, ¿no? Recordar el momento del nacimiento. No trajo nada. No trajo nada, así. De ahí que el creyente no solamente pone la mirada en el futuro, en ese futuro de gloria, sino que establece sus valores y prioridades en función de ese reino que le pertenece. El reino que le pertenece. Mi hermano, es un mal negocio entonces cambiar estas cosas miserables y perecederas de este mundo por estos tesoros eternos en Cristo, ¿se da cuenta? Es un mal negocio. Si usted está cambiando los tesoros terrenales por los eternos, está haciendo un mal negocio. Está haciendo un mal negocio. Y esto va más allá de las recompensas. Va más allá de las recompensas. ¿Por qué? Porque en definitiva las cosas que atesoramos en esta tierra son las que controlan su vida. Lo que usted, mi hermano, atesora en esta tierra y dice, yo no puedo vivir sin esto, eso controla su vida, ¿se da cuenta? Eso controla toda su vida. Lo que realmente valoramos afecta nuestras emociones,
afecta a nuestras mentes, afecta nuestras decisiones, afecta a nuestras finanzas. Por eso, mi hermano, nuestras finanzas muchas veces hablan fuerte de dónde está nuestro corazón. ¿Cómo gasta su dinero? ¿Cómo invierte? Bueno, eso habla muy fuerte de lo que hay en su corazón. Es tremendo. Pero entonces, ¿es malo? Y esto nos preguntábamos en este retiro, ¿es malo irse de vacaciones con la familia? ¿Es malo ir a disfrutar un asado? Bueno, no sé si es malo, pero es muy caro. Disfrutar un asado. ¿Es malo ir a jugar al fútbol con amigos? Tener que pagar por la cancha, porque es malo comprarme unas buenas zapatillas para ir a correr, es malo. No, mi hermano, no es que sea malo eso, nada de eso. Pero tengan en cuenta que las vacaciones, el asado, el fútbol, mis entretenimientos, sean los que sean, todas esas cosas sí pueden convertirse en algo malo si se lo considera un tesoro en sí mismo. ¿Se da cuenta? Un tesoro en sí mismo. ¿Por qué? Porque está usurpando un lugar que no le corresponde. Eso no le corresponde estar ahí. Porque es un tesoro terrenal que está siendo reemplazado por uno eterno. Por eso uno tiene que analizar su vida delante de Dios. Honestamente. Delante de Dios y decir: Señor, mostrame mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su corazón? Porque donde esté su corazón, ahí se dirige su vida. Ahí se dirige. Donde esté su corazón, ahí está el tesoro. Colosenses 3, 1, 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira ahí donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Y le dice al cristiano, Pablo le escribe a Colosenses, a la iglesia: porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, vuestra vida se da cuenta que toda su vida ha cambiado ahora en Cristo, para el cristiano. Primera de Timoteo, capítulo 6, después de que Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, termina en el versículo 17 del capítulo 6, haciendo esta recomendación a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, no para lo de esta tierra, sino para lo eterno, que echen mano de la vida eterna. La segunda metáfora que el Señor usa acá es media extraña, es media complicada de entender a simple vista, versículos 22 y 23, cuando habla de la lámpara del cuerpo, pero acá uno no tiene que desprenderse del contexto. ¿Qué es lo que guía a una persona? Bueno, es el ojo. Uno va caminando y mira con sus ojos. Lo que Jesús está haciendo acá es ampliar la enseñanza acerca de dónde está nuestro corazón. Porque el versículo 21 dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Está ampliando Jesús esta idea de dónde está nuestro corazón. El corazón, que algunos comentaristas dicen, es el ojo del alma. El ojo sano mira a Dios como su Señor. Versículo 24 va a decir: ninguno puede servir a dos señores. El ojo sano el buen ojo mira a Dios como su Señor, pero el ojo malo pone su vista en las cosas terrenales, como dice el versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra. No se hagan tesoros en la tierra. Entonces, la avaricia, este interés propio, este egoísmo, es característico de este tipo de ojo, del ojo malo.
En Lucas, por ejemplo, que ayer veníamos hablando con los hermanos en el auto, tuvimos un largo viaje y pudimos aprovechar. El contexto de Lucas es similar, es muy similar, pues en Lucas capítulo 11 habla de esto mismo, y es similar porque ante el pedido de una señal de esta generación perversa, que estaba caracterizada por los religiosos, Jesús menciona esto mismo. ¿Por qué? Porque claro, los religiosos ponían su mirada, su ojo malo, en las cosas que no eran de Dios. Y entonces el ojo bueno, el ojo del alma, nos llega, a través de eso nos llegan todas las bendiciones espirituales, porque sabemos que Dios primeramente obra en el corazón de la persona y cambia su visión, empieza a mirar a Dios, la persona, transforma su vida, y esa vida refleja lealtad al Rey. Por eso normalmente decimos, Dios ha abierto mis ojos al Evangelio. Usamos frases así, Dios ha cambiado mi corazón de piedra por uno que le ame. Dios ha cambiado mis afectos. Dios me ha hecho nacer de nuevo. Todas frases que son sinónimos para describir que ahora una persona puede hacer también, mirar siempre los valores del reino, tener una devoción clara, una devoción determinada hacia Dios, tener un ojo bueno en el cual entra buena luz. Por el contrario, el ojo malo está en tinieblas. El ojo malo que se produce por tener un corazón consagrado a los tesoros de este mundo, tesoros terrenales. Y en ese corazón no hay lealtad, no hay amor a Dios, hay un autoengaño porque se está sirviendo a otro señor. Hay personas que incluso calman sus conciencias en este sentido financiero, ¿no? Y hacen acciones filantrópicas, usan su dinero para tener amor hacia la humanidad, crean fundaciones. Hay jugadores de fútbol que ni saben lo que ganan y lo que hacen enseguida es crear fundaciones para cuidar, ayudar a las ballenas, a los pingüinos, no sé. Bueno, estuvimos en una zona y hacen esas cosas, hacen donaciones, hacen acciones sociales y un montón de cosas. Eso lo hacen los incrédulos. Pero también entre los cristianos hay estas cosas. De hecho, ahí Jesús habla justamente del versículo 1 al 4 acerca de esta hipocresía sobre la limosna, de dar dinero para mostrarse, para calmar la conciencia, acciones sociales con la ausencia del Evangelio. Incluso nuestras ofrendas. Podemos estar ofrendando para calmar mi conciencia y para decir, bueno, cumplí y di mi diezmo, lo que sea. Pero no sirve nada cuando el corazón de uno está sirviendo a otro señor, porque son acciones hechas desde corazones que tienen otra lealtad, tienen otro amor, tienen otro afecto, tienen otro interés. Por eso dice el Señor ahí, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Y escuche bien, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Se da cuenta? Ahí está el corazón de nuevo. Y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es tajante el Señor. Así como dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, ahora dice, ninguno. En el griego, el ninguno ese es ninguno también. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante porque acá empieza nuestra parte de esta confianza hacia el rey, pero antes va a hablar de esto, de dos dueños de esclavos. No son dos empleadores, porque uno puede tener dos empleadores, dos personas que te empleen, pero acá habla de dos dueños de esclavos. Y si uno lo piensa, obviamente no puede servir a dos señores. El esclavo tiene que estar sirviendo a uno, no puede servir a dos, porque va a ser leal a uno y va a aborrecer al otro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Fue muy claro cuando le dijo, no podéis servir a dos señores. Lo entendieron enseguida los judíos que lo estaban escuchando. Se trata de lealtades. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Quién es el Señor de tu vida? El Señor es Señor, ¿sí? No es que uno lo hace Señor. El Señor es el Señor y punto. Pero en nuestro corazón, ¿qué lealtad tenemos?
Es en tiempos de crisis donde eso se revela, donde eso sale a la luz. En tiempos de problemas, en tiempos de crisis, ahí se ven. En tiempos de bonanza, cuando está todo bien justamente, y podemos decir muchas cosas, incluso en nuestras reuniones como iglesia podemos mostrarnos muy cristianos. Acá somos todos cristianos, pero la lealtad al rey y a su reino se ve mañana lunes. Mañana lunes se va a ver esa lealtad. Ahí se va a ver la lealtad a Mamón, se va a ver la lealtad a las riquezas, se va a ver lealtad a las cosas materiales, se va a ver lealtad a aquellas cosas que nos pueden generar ganancias o incrementar nuestras falsas seguridades. Porque eso es el problema. Son falsas seguridades. Hay que admitir que muchas veces buscamos como un punto medio a estas cuestiones y tratamos de no ser tan radicales, pero el Señor es claro. El Señor es claro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede hacer eso. No hay forma de que esto sea así. En Efesios capítulo 5, versículo 5, no lo busque, se lo leo. Escuche, Pablo le dice a la iglesia: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El Señor está diciendo, la avaricia es idolatría, es adulterio espiritual. No se puede servir a dos señores. Al elegir uno un trabajo o cambiar el auto o pensar en comprar una casa o cualquier decisión relacionada con las finanzas, estamos definiendo si servimos a Dios o a Mamón, a las riquezas, que es la palabra que usa en griego, este nombre. Por eso dice, ninguno puede servir a dos señores. Versículo 25, y acá empieza a hablar de nuestro segundo encabezado, que es la confianza a este rey. Primero era la lealtad al rey y ahora la confianza al rey. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No es siempre. Uno tiene que detenerse cuando ve un conector de esta forma, el por tanto, uno se tiene que detener y decir, bueno, ¿de qué habla? Directamente de todo lo que viene hablando anteriormente. Por tanto, como los tesoros materiales de la tierra no satisfacen y no perduran, como la visión moral y espiritual se distorsiona fácilmente cuando nuestro corazón está puesto en estas cosas, como es imperativo y exclusivo elegir entre Dios y las riquezas, por tanto, el cristiano no tiene que preocuparse, no tiene que afanarse, eso es lo que le dice el Señor, y menos en las cosas materiales. Si tomamos la definición esta de finanzas que hicimos al principio, no tenemos razón como cristianos de preocuparnos por el funcionamiento de los mercados de valores, de las instituciones que operan en estos mercados de valores, de las políticas de captación de recursos. Usted, mi hermano, no se tiene que preocupar por el valor del dinero. Hay gente que está muy preocupada por el valor del dólar, a ver cómo sube, baja, y está como mal, se afana, se preocupa por estas cosas. Pero tampoco en lo micro, en la diaria. No tenemos que preocuparnos. Los hijos de Dios no se tienen que preocupar por nada. Y usted, mi hermano, me puede decir, bueno, sí, Germán, está bueno eso. Está bueno eso de no servir a las riquezas. Pero bueno, yo tengo una esposa, tengo hijos, tengo que darles de comer, tengo que vestirlos, tengo que darles un hogar, etc. Pero mire de nuevo el pasaje. Jesús está diciendo que, al igual que las posesiones materiales pueden convertirse en un ídolo, también la falta de esas posesiones, las necesidades, pueden convertirse en una fuente de preocupación idolátrica. Es una fuente de idolatría. ¿Por qué?
porque esto genera desconfianza en nuestro Dios. Preocuparme, afanarme, me lleva a desconfiar de Dios. John MacArthur dice en su comentario de este pasaje, la preocupación es el pecado de dudar de la promesa y de la providencia de Dios. También el otro extremo, ¿no? Como decíamos antes, la despreocupación y la negligencia. Muchas veces tenemos ese corazón perezoso y poco esforzado, que el mundo muchas veces anima a eso. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo, Germán, ¿es bueno o es malo el afán? Pongámonos de acuerdo. Bueno, desde el punto de vista bíblico, la ausencia de esta diligencia o de este afán puede también ser una señal de irresponsabilidad. Pero en otro sentido, la ansiedad no solo es mala, sino que, como vemos acá, es presencia de incredulidad, es presencia de desobediencia a Dios. El primer tipo de afán, dice, es el cristiano que quiere ser fiel, que quiere ser útil, que quiere ser diligente en el servicio a Dios, que quiere ser diligente en su crecimiento y entonces tiene ese afán. Y ese afán está bueno, es bueno. Pablo tenía esto en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, versículo 28. Dice Pablo a los corintios, le da una serie de las cosas que le pasaron a Pablo como ministro de Cristo, como siervo del Señor. Y dice, y además, versículo 28 del capítulo 11, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo tenía esta preocupación, tenía este afán por estas cosas. Por eso muchas veces Pablo describe el estilo de vida del cristiano como una lucha, como una pelea, como un combate, como una guerra, como un compromiso, como un llegar a la meta, como un conseguir un premio. Hay un esfuerzo, hay un afán. La ausencia de este afán justamente muestra inmadurez y irresponsabilidad. Eso es lo que muestra. Pero hay afanes que sí son malos. Los afanes de este mundo. Eso sí, no solamente son malos, son destructivos. Y Jesús lo va a repetir incluso más adelante en una de las parábolas, capítulo 13 de Mateo, versículo 22, hablando de las semillas, cómo fueron sembradas, y menciona versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no hay fruto. No hay fruto. ¿Por qué? Porque el afán de este mundo, que ese sí es el malo, es el que destruye. Pablo exhorta a los hermanos de Filipenses también y le dice que no se afanen, que no busquen estas cosas. Filipenses capítulo 4. Versículo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes, no, vuestros corazones, porque ahí está el problema, como dijimos al principio. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero en primer lugar, el corazón, ahí está, cómo afanarse de esta forma, encontrarse envuelto en estos afanes, preocupados por los tesoros terrenales, con una mirada distorsionada de las cosas de Dios y de esta lealtad que demanda el rey. Todo eso muchas veces va de la mano de un descuido de los medios de gracia. Muchas veces hay un descuido de mi lectura de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con los hermanos, y entonces me empiezo a afanar de otras cosas. O sea, no me afano en lo que me tengo que afanar y me afano de otras cosas. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. En lugar de añadir, como veíamos en 2 de Pedro, a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, en lugar de eso, me afano y entonces estoy ocioso y sin fruto.
ocioso y sin fruto. Y de hecho, crecer en la gracia nos debería ayudar incluso a enumerar estas ansiedades que podemos tener, nos puede pasar, pero a enumerarlas y ponerlas delante del Señor. Ponerlas delante del Señor para aprender a confiar en la soberanía de nuestro Dios. Otra frase ahí, ¿no? La soberanía de nuestro Dios. Muchas veces la usamos y decimos, nuestro Dios es soberano, pero en la práctica pasan otras cosas. Pedirle al Señor que nos ayude a humillarnos bajo su poderosa mano. ¿Por qué? Como dice 1 de Pedro, capítulo 5, para que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Él tiene cuidado de su iglesia. Él nos preserva, y eso también lo creemos. Creemos en la perseverancia de los santos, y la tenemos ahí como una doctrina tremenda, pero en la práctica es eso. ¿Cómo preserva el Señor a su iglesia, a sus hijos? Él tiene cuidado de usted, mi hermano. Dios tiene cuidado de usted. Así como tiene cuidado de las aves de los cielos, así como tiene cuidado de los lirios del campo. Y dice más ahí, usted vale más que las aves de los cielos y que los lirios del campo. Porque acá el punto es el afán y la preocupación. No está preocupado por el ocio el Señor, sino que está hablando acerca del afán y la preocupación. Y Dios tiene cuidado de sus ovejas. Dios cuida a su iglesia. Dios cuida a los suyos. Entonces nuestras necesidades materiales y físicas, por legítimas que sean, porque puede haber necesidades legítimas, nunca deben suplantar nuestra entrega y nuestra lealtad al reino de Dios y su justicia. Nunca debe suplantar eso. Incluso esto puede ser una oportunidad para dar evidencias de si nuestra fe es genuina. Muy diferente de la vida del incrédulo. El incrédulo vive así. Le encanta buscar estas cosas, afanarse, destruir sus vidas. Destruyen sus vidas detrás de estas cosas. Es tremendo. Se enferman por estas cosas. Se enferman por ¿cuánto está el dólar? ¿Y cuánto? ¿Y cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? Y viven así. Pero así no es la vida del cristiano. Está mal. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No se hagan tesoros en esta tierra, porque es destructivo. El incrédulo piensa que todo depende de ellos. Yo me levanto a las 6 de la mañana y a laburar, y yo me rompo el lomo, así, y yo hago esto, y yo. Pero, necio, el Señor va a venir a pedir tu alma, necio. Y el argumento es claro, Dios acá es el dador de la vida y el dador del cuerpo. ¿Se da cuenta? Dice, no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Dios es el dador de estas cosas, entonces Dios no va a proporcionar a sus hijos estas cosas. Es como el ejemplo es claro. Miren los pájaros, uno no puede negar la actividad de Dios detrás de cada evento de la naturaleza. Pero Jesús añade una frase, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es muy rara la frase esta. Si uno revisa otras traducciones, va a encontrar diferentes frases, porque el término en griego o la frase que se usa habla más bien de una medida lineal acerca de la vida. Entonces, así como las aves y los lirios del campo son imágenes metafóricas que indican una verdad, acá se usa una medida lineal como metáfora de la edad de la vida. Y a medida que uno avanza por el sendero de la vida, llega a un punto en donde Dios dice, basta, acá se terminó su vida. Entonces, el afán y la ansiedad, las preocupaciones, ¿de qué manera, y esto es una pregunta que le hago, ¿de qué manera pueden cambiar eso? ¿Se da cuenta? Dios tiene determinado el final de su vida. Y entonces, ¿de qué manera usted, por mucho que se afane, va a cambiar eso? No puede.
El 100% de los seres humanos van a morir en algún momento. Y por mucho que se afane, dígame, ¿cómo va a cambiar ese evento? Imposible. Dios lo ha determinado. Entonces, ¿por qué afanarse de la forma que lo hacen los incrédulos? El afán, la ansiedad, todo esto se refleja directa o indirectamente en el uso de nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestras relaciones, todo afecta a nuestra vida y muestra realmente dónde está nuestra confianza. La falta de confianza es una afrenta a Dios, es una afrenta al carácter compasivo y misericordioso que Dios tiene hacia su iglesia, hacia sus hijos. Es una afrenta, es incluso un rasgo esencialmente pagano del incrédulo. El incrédulo vive así. De ahí que las normas del reino exigen que nuestro estilo de vida sea distintivo, sea diferente al del incrédulo, diametralmente opuesto a lo que el mundo vive. Mis preocupaciones no deben ser las preocupaciones del mundo, deben ser diferentes. Por eso dice versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Busquen el reino de Dios. Esto va dirigido a los hijos de Dios, no a todos los hombres. Por eso después va a ser la diferencia. Esto buscan los gentiles. Y Jesús promete acá que va a cubrir todas las necesidades, no los lujos. Por eso no se preocupe. A veces buscamos los lujos. Pero Dios prometió suplir nuestras necesidades. Incluso puede haber una excepción, y esto lo aviso por si puede pasar también, que por causa del Evangelio, y lo pongo en negrita, por causa del Evangelio, uno tenga que incluso sufrir y requerir sacrificios que lleguen al punto de que no tengamos las necesidades cubiertas. Pero el Señor sostiene y se ocupa de los suyos. De hecho, hay claros ejemplos, no lo vamos a citar, pero hay claros ejemplos de misioneros y personas que les ha faltado las necesidades básicas, pero el Señor los ha sostenido, ha usado a otros hermanos. Y esto es un llamado de atención. Muchas veces vivimos demasiado holgados y nuestros recursos no los usamos para ayudar a otros tampoco. Y el discípulo de Cristo debe tener en claro estas cosas. Y acá un paréntesis, que los cansé de paréntesis allá en el retiro, pobres mis hermanos. Un paréntesis. El cristiano verdadero es un discípulo. No es que hay cristianos de media y que otros no son discípulos y este sí. No. El cristiano verdadero es un discípulo porque sigue a Cristo. Y punto. No hay grises ahí. Todo cristiano verdadero es un discípulo de Cristo y debe tener en claro estas cosas, más en este tema de los bienes materiales y la lealtad al reino. Debe tener en claro. Primero debe buscar el reino de Dios y su justicia, convencido de que Dios va a cubrir las necesidades básicas, porque Dios mismo lo ha prometido. Dios mismo ha prometido esto, y por trabajador y honrado que usted sea, mi hermano, usted se tiene que negar, y yo me tengo que negar a asociar mi vida, mi felicidad, mi contentamiento a tesoros que pueden corromperse y me lo pueden robar. Y sea usted pobre o rico, sea la situación económica que pase, busque agradar a su Padre, usando lo que Dios le haya dado para la gloria de Dios, para su gloria, para la extensión del reino, para las necesidades de sus hermanos. La meta siempre es el reino de Dios, ¿se da cuenta? Siempre es el reino. Para el cristiano no hay otra opción. Esto es imperativo. Esto es imperativo para el cristiano. Por eso esto anula toda preocupación, anula todo afán, todo aquello que pone en peligro la confianza en nuestro Padre Celestial. Es tremendo. Un Padre Celestial que no es ni padre ni de las aves ni de los lirios del campo. Es su Padre.
es su Padre, es mi Padre. Es el Padre celestial que el cristiano tiene en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, ahora sí, hablemos de finanzas. No se trata de finanzas. Se trata de nuestro corazón, de nuestra perspectiva, de que su palabra modifique nuestra mente y nuestro corazón. La lealtad y la confianza a nuestro Señor, al Rey de este reino inconmovible, entonces condiciona completamente todas las áreas de mi vida, no solo las finanzas, todas las áreas de mi vida están modificadas por el Evangelio. De hecho, si miramos a través de la lente del gran mandamiento, este tema de las finanzas también, esto debería llevarnos a pensar seriamente en estas cuestiones y hacer cambios urgentes, porque es necesario. Esto debería llevarnos a pensar y a destronar lo que para el incrédulo es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso, el dinero. ¿Se ha dado cuenta que en el contexto nuestro Señor, dijimos al principio, en primer lugar, condenó la hipocresía religiosa y ceremonial? Bueno, ahora aplica esa condena a la hipocresía que muchas veces anida en nuestro corazón. No podemos servir a dos señores, porque va a saltar la ficha en algún momento. En algún momento va a saltar a quién amamos y a cuál aborrecemos. En algún momento va a saltar. Tanto si Dios nos ha provisto y tenemos cierta tranquilidad económica, si en la cuenta tenemos un restito y tranqui, estamos bien, como si llego ajustado a fin de mes, cualquiera de las dos, ambas situaciones son igualmente peligrosas. ¿Por qué? Porque en este sentido, el que tiene y vive tranquilo, por lo general confía y se siente seguro, se siente tranqui. Tiene un Señor al que sirve, porque esa es su tranquilidad. Pero a quien le falta o vive con lo justo, la desconfianza y la preocupación puede convertirse en algo idolátrico y destructivo. Y eso es una realidad. Pero ambas situaciones son para el Hijo de Dios realidades en las que uno puede glorificar a Dios con su vida. Y eso es hermoso, eso es la gracia de Dios. Y de hecho el pasaje nos lleva a eso, a ver dónde está nuestra lealtad y dónde está luego nuestra confianza. ¿Cómo están sus finanzas? No me diga cómo están sus finanzas. Usted sabe cómo están sus finanzas. Pero más allá de cómo estén, ¿eso da gloria a Dios? ¿O son similares a la vida del incrédulo? ¿Sacamos préstamos sin consultar? ¿Nos endeudamos sin saber? ¿Tenemos una presunción desmedida de cómo manejamos las cosas y confiamos demasiado en criterios personales? ¿Nos quejamos de la economía permanentemente o mostramos contentamiento y moderación en todas las cosas, en todo lo que vivimos? Y eso habla mucho de dónde está nuestro corazón. Porque no pasa por los números rojos, no pasa por un balance malo. Pasa de dónde está mi corazón. Mis hermanos, nuestras finanzas reflejan finalmente esta lealtad y esta confianza a nuestro Padre Celestial, porque los pecados de la codicia, como dijimos al principio, del materialismo y de la preocupación, derivan de prioridades equivocadas. Derivan de eso. Prioridades que para el mundo son normales y que son afanes que para el mundo es así. ¿A quién va a servir? Si usted es un hijo de Dios y sirve al Rey de este reino, sepa que puede tener confianza en un Padre que lo cuida. Eso es así. Dios va a cuidar de los suyos siempre. Deje de confiar en usted mismo. No confíe más en su criterio, porque sus criterios pueden estar manchados por pecado. Confíe en lo que Dios dice en su palabra. Deje esos dejos de idolatría diaria, pues diariamente, mañana lunes seguramente vamos
a identificar dejos de idolatría que condicionan nuestras prioridades. Deje de ponerlas, mira en las cosas de esta tierra. Mira a Cristo, quien se despojó de todo. Tremendo ejemplo. Se despojó de todo, teniéndolo todo. Como dice Pablo en 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Buenísimo. El Señor me va a enriquecer. No. Las riquezas son espirituales. Son estos tesoros eternos. No está hablando de tesoros terrenales. Esas son las riquezas que Cristo nos ha otorgado por medio de su pobreza, de su sacrificio, de dejar todo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, con el fin de obedecer a su Padre, con el fin de cumplir el eterno plan redentor, fue a la cruz por amor de sus escogidos. Fue a la cruz para que los que viven ahora por su misericordia ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es nuestro Señor, ese es el Rey de este reino que ha dicho estas cosas, pero no solamente eso, es el Rey que ha dado su vida y se ha hecho pobre, ha bajado, se ha humillado hasta lo sumo para ahora nosotros poder vivir de la mejor manera, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos cuida siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. En Él tenemos esta seguridad y confianza que las cosas de este mundo jamás nos van a dar. Sí necesitamos, Señor, que permanentemente nos exhortes y nos animes con tu palabra, nos recuerdes por medio de tu Espíritu Santo estas cosas, porque cuán olvidadizos somos, cuán desmemoriados, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a ser leales a tu reino, no solamente leales, sino también descansar en esta confianza que tenemos. Padre, tú cuidas de las aves, vas a cuidar de nosotros siempre. Tú eres el dador y el proveedor de todas las cosas, no de los lujos, Señor, sino de lo que necesitamos realmente para vivir. Señor, gracias por todas estas cosas, gracias por estas verdades, gracias por la justicia de Cristo, Señor, porque es lo que nos pone delante de ti, Señor, y nos permite ahora ser tus hijos. Padre, esa justicia que rogamos sea aplicada a aquellos que no te conocen, Señor, que tú abras sus ojos al Evangelio, que ellos puedan dejar de un lado su ojo malo, ese ojo que no te mira a ti, ese ojo que permanentemente está mirando las cosas de esta tierra. Padre, rogamos que esos corazones sean conmovidos por tu palabra, transformados para tu gloria, Señor, a fin de que sirvan a este Rey precioso, nuestro Señor Jesucristo. Él es para el cristiano el principal tesoro. Es el tesoro escondido, es la piedra preciosa que hemos encontrado, Señor, y todo lo demás, como dice Pablo ahí a los Filipenses, se convierte en basura porque hemos encontrado lo más precioso. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Señor Jesucristo. Rogamos que en esta semana que comienza, Padre, nos ayudes a permanecer enfocados en estas verdades, Señor, y que no solamente nuestra mente, nuestro corazón sea conmovido por todo esto. Señor, gracias por esta tarde, Señor, acompáñanos en el resto de las cosas que podamos hacer, Señor, que todo sea guiado y siempre canalizado para buscar la gloria de tu nombre, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén.